Buen día con todos, ¿cómo les van a escuchar? Desde Inge, sí, sí, lo escucho. Perfecto, vamos con la lista. Estefanía Aguirre, Presente, Inge, buenos días. buen día. Elena Albuja, Presente, Inge, buenos días. buen día. Alan Andrango, Buenos días, Inge, presente. buen día. David Baez, Natalie Fernanda Bracho, Presente, Inge. Alexandra Calderón, Leonardo Cañarte, Presente, Inge, buen día. buen día. Alexis Carranco, Luis Ángel Carrillo, Presente, Inge, buen día. buen día. Ramel Casanova, Presente, Inge, buenos días. buen día. Andrea de la Cruz, Presente, Inge, buenos días. buen día. Francisco Escobar, Presente, Inge, buen día. buen día. Joseph Grijalvo, Presente, Inge, buenos días. buen día. Inti Guayas, Javier Imbaquingo, Carlos Medina, Presente, Inge. Emilia Montero, Presente, Inge, buenos días. buen día. Ana Vera, Presente, Inge, buenos días. buen día. Freddy Oñarte, Presente, Inge, buenos días. buen día. Brian Orde, Presente, Inge, buenos días. buen día. Camilo Arellano, Presente, Inge, buenos días. buen día. Israel Ramos, Buenos días, Inge, presente. buen día. Brian Rea, Presente, Inge, buen día. buen día. Vanessa Samaniego, Presente, Inge, buenos días. buen día. Sebastián Vega, Presente, Inge, buenos días. buen día. Fabián Viera, Presente, Inge, buenos días. buen día. ¿Alguien llegó tarde? Yo, Inge Guayas, por favor, buenos días. Buen día. Guayas. Listo. Bueno, ¿cómo les fue con el ejercicio este? Me dice. Me dices Vanessa Samaniego. Inge, estaba en mi internet. Perdón, no te escuché bien. Ay, decía que mi internet está medio malo. que me preguntó, disculpe. ¿Y qué es, qué tal te fue con el ejercicio este? Ah, sí lo estaba resolviendo, pero no sé, no estoy segura en algunos datos. ¿Cómo en qué? Mm, por ejemplo, en la datación neta no sé, me dio una cantidad muy chiquita. A ver, veamos qué hicieron. Entonces, explícame, para hacerlo rápidamente, ¿cómo obtuviste este porcentaje de la población servida? Ya, a ver, espérame, busco mi cuaderno, es que no lo encuentro.
IGI no sería esa fórmula que la población que tiene acceso a la red sobre Ujú, la población total. exacto. Tal cual. ¿Y cuántos tienen acceso a la red? La red sería los 43.928 más 4.881. Solo eso, Perfecto. Y en total sería lo mismo más. más los 2.569 ¿Y a qué corresponde eso? a la población que no tiene, o sea, que no tiene servicio de agua potable. Exacto. ¿Y debemos sumarle algo más? Los 500 no, ¿Por qué no? porque sería de la, o sea, esos 500 me supongo que estarían dentro de la población de que sí tiene acceso a la red pública. De aquí son huéspedes y a los huéspedes no les consideramos parte de la población porque no son personas que viven en esta ciudad. Algunos se podrán quedar una semana, otros un mes, otros un día. Entonces no sería parte de la ciudad. ¿Sí está claro eso? Sí, Por otro lado, la comparación que me hacían en el otro curso y está bastante buena es, por ejemplo, si en vez de un hotel yo les pondría una escuela de 500 estudiantes, ¿creen que en ese caso habría que sumarle los 500 estudiantes? sí, ¿Por qué? porque es una, o sea, es parte de la población que vive ahí en ese lugar. Ahí está, en esencia, si yo les hablo de una escuela, no habría que considerar a los estudiantes. ¿Por qué? Porque normalmente los estudiantes ya van a estar considerados dentro de la población que está conectada o no está conectada. ¿Sí me siguen? Sí, Entonces, esos análisis son los que ustedes tienen que ir haciendo. Entonces, ¿cuánto les da esto? 4,99. Sí, 94,99. 4,99%. Pues, ¿qué hicieron para la dotación neta anual? ¿Mm? Ahí no es la suma de todos los caudales, Ya, ¿qué consumos teníamos o qué caudales teníamos? sería el de los 43.928 por Y a ese se le conoce como doméstico. Entonces, ¿qué tendríamos? 43.928 por sería por 103, habitantes. ¿Cuánto? por 103 litros. ¿Sabes cuánto sería? 3 litros por habitante por día. Entonces aquí ya, chao, habitantes. ¿Y qué más debería ser? ¿En qué unidades usamos nosotros el caudal? Ah, en litros Litros por por segundo. segundo. Transformar Litros por eso. segundo. Ajá, entonces necesitaríamos días a segundos. ¿Con qué factor hay que transformarlo? Dividiendo para 86.400. Un día sobre 86.400 días y me queda ¿cuánto? 52,37. 37 litros por segundo. ¿Qué pasa con los usuarios no conectados? ¿Cuántos son estos? 4.881 por 30. Por 30 sería habitantes, litros por habitante día. Y por el factor 1/86.400. ¿Cuánto me da eso?
1.69. Litros por segundo. ¿Tengo algún otro caudal que me va a influir? Y en Bien. el del hotel, ajá, 50. El del hotel, ¿cómo qué tipo de consumo ingresaría? Como de turismo, sí. Viene a ser un Muy desesperado. consumo comercial, ¿sí o no? Es un establecimiento comercial el hotel, entonces entra como un consumo comercial, ¿sí? No es una industria, bueno, es una industria desde un punto de vista, pero no es una industria de servicios ni de generación de productos, no es un comercio. Entonces, ¿cuánto sería el caudal del hotel? 500 por 600. 500 serían habitantes por 600 litros por habitante por día, nuevamente, por el factor de 86.400. ¿Cuánto me da? 3,47. 3.47 litros por segundo. Si tengo los tres componentes, el consumo, o sea, el caudal de consumo va a ser igual. Consumo neto es igual a la suma de los tres. ¿Cuánto me da? 57,53. 37.53 litros por segundo. Ahora, si yo quiero transformarle a dotación, ¿qué debería ser? Sería dividir para la cantidad de, o sea, la población servida, que serían los Perfecto. 43.928 más Sí, 4.871 1 sobre ¿cuánto? 43.928. más 4.881. 7.881. Y ya, se le suma el otro. ¿Qué crees? Solo serían esos dos porque es la población que tiene acceso, o sea, que se sirve de agua potable. Exacto, esta es la población que utiliza el sistema de agua potable, entonces es la población que estamos considerando para determinar la dotación por habitante. Entonces, aquí tenemos habitantes. ¿Qué nos faltaría? Multiplicar por 86.000 para hacer en día. Necesitamos la respuesta en litros por habitante día. Entonces, ¿cuánto nos daría ahí? 101,63. 3 litros por habitante día. ¿Qué opinan de este valor? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está alto? ¿Está bajo? Está dentro del rango, Inge, para un clima templado. Eso estaría un poquito bajo, ¿no? El rango empezaba en 120, me parece. ¿Sí o no? Pero ojo, ahí el análisis sería que no estamos considerando ningún tipo de caudal institucional ni de caudal industrial. Entonces eso probablemente también tenga un efecto sobre los resultados. ¿Sí me siguen? Sí, Entonces, el caudal, a ver, primero nos saltaría la dotación bruta, habría que considerarle, ¿no es cierto? Dotación bruta va a ser igual a, ¿qué sería?
La dotación neta sobre 1 menos el porcentaje de pérdidas por sí. La dotación neta, 101.63, sobre 1 al menos el porcentaje de pérdidas, que era cuánto aquí. El 15%. 0.15. No puede ser 0.15, ¿no? Alguien me dijo el otro día que es 15%, entonces me daría negativo. Ten en cuenta siempre en porcentaje. ¿Cuánto nos da esto? 119,56. 6 por habitante. Ahí estaríamos entrando ya al rango para una ciudad pequeña con clima frío. Podríamos estar ajustándonos y decir que ya tenemos un valor medio coherente. Ahora entonces necesitamos determinar el caudal medio diario, que sería igual a ¿qué? A la dotación bruta por la población. Exacto, la población bruta, 119.10 litros por habitante día, por la población, que sería ¿cuánto? 48.809, sumando 43.928 y 4.888. Perfecto. ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto nos da? Pero eso no tendría que dividirle, o sea, multiplicarle para transformarle de 10 a segundos. Exacto, un día sobre 86.400 segundos. Si no, les iba a dar un caudal gigantesco, pero unas unidades no convencionales. Ahí da 67.54. 54 litros por segundo. Caudal considerable, ¿no? Para una población pequeña. Y el caudal máximo diario sería igual a un coeficiente K1 por el caudal medio diario. ¿Cuánto sería este coeficiente K1? Entre 1.3 y 1.5. Exacto, ¿cuál tomarías tú? El mayor. En el mayor 1.5 por 67.54, ¿me da cuenta? 101.31. 1.31 litros. Una vez el caudal máximo horario y un coeficiente K2 por el caudal medio diario. ¿Cuánto escogeríamos de K2? ¿Me dice? De 2 a 2.3. De 2 a 2.3, perfecto. ¿Con cuál nos quedamos? Puede ser el mayor igual, 2.3. Ya, 2.3 por 67.54 me da 155.34. 5.3 por segundo. Entonces vemos una diferencia importante, ¿no? Ya vamos a ver qué usamos para diseñar qué cosa, pero es el 50% más del caudal medio día, el máximo horario que el diario. ¿Sí está claro? Sí, Entonces, ¿ahora qué opinan? ¿Estamos claros acerca de esto? Que también sería parte del examen. Pues, Que a mí no me quedó muy claro esa parte donde decía que no lo tomábamos en cuenta los 500.
Los 500, Sí, de huéspedes. porque estos son huéspedes de un hotel. O sea, no va a ser como que seguro o seguido. Claro, no, los huéspedes en esencia son una población itinerante, que significa que ellos puede que estén un día, puede que estén 2, 3, 10, un mes. Capaz que Mm, algunos se quedan 2 meses, pero no más. Entonces, no podemos considerar como parte de la población, porque ahí sí nos empezarían a tergiversar los datos, ¿no? Ya ándate a una ciudad grande, ándate a París, que tiene como, creo que 50 millones de visitas al año. Entonces la población te daría una locura, ¿no? claro. Entonces, esto de aquí entra como consumidores. Puede ser un punto de vista de industria, porque claro, pueden decirme la industria del turismo, pero ya técnicamente vendría a ser comercial totalmente. Que ellos están pagando por un servicio que el hotel les está dando, Ya, ¿sí? Inge. Sí, gracias, Inge. Por eso justo les decía lo mismo en una escuela, tampoco habría que tomar en cuenta porque los niños ya deben estar dentro de estos datos. Lo mismo una industria, que podrían decir una industria que tiene, no sé, 500 trabajadores, y por cada trabajador se consume tanto, puede darse el caso. Entonces lo mismo, no habría que incluirlo. Entonces, ese tipo de datos hay que tenerlos bien claros porque a veces pueden generarnos confusión. ¿Estaría claro entonces ahí? Sí, Inge. Gracias. ¿Ya? ¿Alguien alguna otra duda? Inge, no le entendí muy bien para qué le calculamos el QMH. Y El caudal máximo horario. ya. Ya Ajá. luego ya les voy a presentar hoy, creo que si llegamos hasta allá, una tablita donde vemos para qué caudales diseñamos las distintas obras. Entonces ahí vamos a ver que en un caso se utiliza el caudal máximo horario. Por eso es su importancia. Y eso, el K1 y el K2, ¿en qué rangos iban esos coeficientes? Eso es parte de los datos de la norma. El K1 es para el caudal máximo diario, está entre 1,3 y 1,5. Y me parece que estaba en 1,8 para zonas urbanas, para zonas rurales, perdón. Y el caudal máximo horario está entre 2 y 2,3 para zonas urbanas y en 3 para zonas rurales. ¿Sí? Sí, Inge, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Cuál sería un ejemplo en el que sí se sumaría a los habitantes aparte de los de la ciudad? O sea, no escuelas, no negocios. ¿Cuál sí se sumaría? Y podría ser, si es que yo les digo, hay 500 habitantes que utilizan el agua a través de un grifo público, por ejemplo, y se tocaría sumarle, al igual que aquí a través de tanqueros, ¿no? Si hay otros casos, Ya, creo que yo gracias. no habría. Ujú. Y si tenemos una industria que consume agua igual, Una industria que consume agua, por ejemplo, podría ser que tengan una industria de papel, por ejemplo, que digamos que maneja 4 procesos y cada proceso consume, y en este caso podría darnos como caudales, como dotaciones por cada proceso o por un caudal general, ¿no? Entonces, podría ser que por cada proceso, no sé, tiene 3,000 litros por proceso por semana, no sé, por ejemplo. Entonces, si tiene 4 procesos, serían 12,000 litros por cada semana.
Entonces yo le tendría que transformar a mes y después sumarlo al resto de consumos, Si ¿no? esa industria tiene a 500 trabajadores, ¿también se les toma en cuenta la población servida o no? A la población servida no, porque los 500 trabajadores ya son parte de la población de acá. Es como que aquí está el tomado en cuenta como el trabajador en su casa y acá entra en el trabajo. Entonces, no pueden ser dos personas diferentes. O lo considero en el un lado o lo considero en el otro. Y ahí. Como estas poblaciones se obtienen mediante censos y mediante proyecciones, ya consideran a toda la población. Entonces, eso es bastante importante. Si me siguen con todo esto. Y ojo que yo también les podría decir, aparte de los procesos, como dice su compañero, tenemos 500 trabajadores y cada uno durante sus actividades diarias consume adicionalmente 30 litros por trabajador por día. También habría que sacar esta cuestión. ¿Sí? ¿Qué me dice? ¿Todos claros? ¿O alguien alguna otra duda? No, Inge. Entonces, eh, como les dije, el examen práctico tendrá también la posibilidad de usar dotaciones y lo que es predicciones de población. Entonces, ahora, en cuanto a los caudales de diseño, nos dice que con el caudal máximo diario, nosotros vamos a diseñar el diámetro más económico para la línea de conducción. Este es un análisis que se conoce como optimización, donde nosotros buscamos generar cuál es el diámetro que en cuanto a pérdidas y a costos nos genera la economía más factible o más eficiente. Después, es importante conocer qué capacidad de producción tiene la fuente de abastecimiento, porque yo tengo que contrastar la capacidad de producción con lo que yo voy a necesitar para el proyecto y ver si es que la fuente es suficiente para abastecer. El caudal máximo horario va a servir para el diseño del diámetro de la red de distribución y de la línea de alimentación. Por eso su importancia. ¿Sí está claro? Justo lo que me decía. ¿Por qué calculo el caudal máximo horario? Pues porque este vamos a usarlo para el diseño de las tuberías de la red de distribución. ¿Por qué calculo el caudal máximo diario? En esencia porque la mayoría de obras se van a diseñar con este caudal. Especialmente el diámetro económico de la línea de conducción. ¿Está claro? ¿Si me siguen? Sí, Inge. Acá tengo este cuadrito que es parte del código ecuatoriano de la construcción y nos dice cuál es la dotación de agua contra incendios. Bien, es importante considerar el caudal contra incendios. Entonces, nosotros tenemos que en función de habitantes de miles, 5.000, y acá tendría 2 millones de habitantes, nosotros vamos a calcular o a definir cuántos incendios simultáneos se tendrían normalmente, empezando por 1 y terminando por 3. Y vamos a tener cuál es la dotación por incendio que nosotros vamos a utilizar, en donde la dotación por incendio va a estar en litros por segundo, y en poblaciones pequeñas está alrededor de 10, y en poblaciones grandes está alrededor de 25. Esto es en función de los hidrantes que se utilizan.
En las poblaciones muy pequeñas los tipos de hidrantes son mucho más simples y estos consumen menos agua. En poblaciones grandes tenemos hidrantes muy grandes que tienen un consumo súper fuerte. Entonces, esta dotación habría que sumarle a la dotación que ya encontramos y con eso ya tendríamos los caudales de trabajo. Es importante considerar el caudal contra incendios en lo que es el diseño de la red de distribución, porque va a generar una variación bastante dramática en lo que es el flujo de agua dentro de la red de distribución. Entonces, esa es la mejor forma es incluirle como un caudal, que vemos que es un caudal bastante alto. La población que estábamos viendo nosotros era alrededor de 50,000, supongamos. Son 2 hidrantes, ¿cierto? 20 litros por segundo. Ahora, ¿recuerda cuál era el caudal? El caudal máximo horario. 155.34. 155.34. Entonces, si vemos, se incrementa un porcentaje bastante alto debido a los incendios. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que este caudal, esta dotación, sí puede ser influyente dentro del análisis. Entonces, esta tabla acá abajo es la que nos indica qué caudales de diseño nosotros utilizaremos para un sistema de agua potable. Nos dice una captación en aguas superficiales, el caudal máximo diario más un 20% de seguridad. Para captaciones de aguas subterráneas, el máximo diario más un 5% de seguridad. En las subterráneas tenemos un caudal mucho más constante, entonces tenemos la factibilidad de tener mayor confianza en el caudal que podemos sacar. Para conducciones de aguas superficiales, el máximo diario más el 10%, conducciones de aguas subterráneas, el máximo diario más el 5%. Y entre el factor importante en la red ya propiamente dicha de distribución, ya no es el máximo diario, sino el máximo horario, más el caudal contra incendios. Y en la planta de tratamiento nos dice el caudal máximo diario más un 10%. Entonces ahorita ya les queda claro para qué utilizamos lo que son los caudales máximo horario y máximo diario. Sí. ¿Todos seguro? Sí. Perfecto. Aquí les he puesto un cuadrito que ya les estuve mencionando un poco antes. Es la oferta y demanda de agua del Distrito Metropolitano de Quito. Esto fue hecho en el 2010 en función del plan maestro de la ciudad. Y miren, aquí nosotros tenemos en color verde el crecimiento poblacional de la ciudad. Entonces, crecimiento bajo. Luego, tenemos en azul un crecimiento promedio. En la línea roja un poco más separada, este es un crecimiento alto. Habla de una dotación ajustada. ¿Qué significa una dotación ajustada? Pues que reduzca la gente su consumo de agua. Y acá la situación más crítica es de un crecimiento alto sin dotación ajustada. Entonces el crecimiento máximo que se esperaría hasta el año 2040. Por otro lado, aquí nosotros tenemos la cantidad de agua que ofertan los sistemas existentes de la ciudad.
¿Qué sucede? Empezamos acá con una dotación muy bajita, ¿no? Miren, en el 2010, nosotros en todos los escenarios necesitábamos más agua que lo que teníamos. ¿Qué se dice? Se utilizarán medidas de conservación y utilización de la demanda y se incrementa el caudal. Tenemos una mejor opción de disponibilidad de cantidad de agua. Se mantiene constante. Nuevamente, para el año 2015, nosotros deberíamos haber ajustado todas las medidas de consumo y de pérdidas. Por eso les decía, dentro del plan maestro había un componente importante enfocado a reducir lo que es el agua no contabilizada. Y aquí en el 2015 se esperaba incluir 500 litros de pozos y mejorar el aprovechamiento del sistema de agua de Papayac. Si esto de aquí, habría que comparar si se logró los 500 litros por segundo, que es un montón, no es una locura. Y subimos aquí de 9.000 más o menos 9.300, subíamos hasta más o menos 10.500 litros. Teniendo en cuenta que eran 500 litros por segundo de pozos y una mejora en el aprovechamiento de Papayac. Tenemos una estabilidad y para el 2020, que habrá que ver esto, sí habría que tener en cuenta qué pasó. Se esperaba reducir 1.366 litros por segundo por caudales ecológicos. ¿Por qué? Porque estábamos utilizando agua que no debíamos haber utilizado. ¿Qué significa esto? Que nosotros estábamos sobreexplotando el sistema. Crítico, el año anterior, ¿no? Habrá que ver qué pasó ahí. Y por otro lado, en el 2020 se esperaban sumarle 300 litros por segundo de nuevos pozos. Y también, lo que yo les decía, yo creo que esto no se dio en su totalidad, pero nosotros debíamos ya empezar a generar lo que son las captaciones de los ríos orientales, los ríos de la zona oriental de la ciudad, que en esencia son ríos que no han sido todavía explotados. Entonces, miren, inclusive sumando los ríos orientales más los pozos, teníamos un déficit de más o menos 200 litros por segundo. Crítico aquí. Miren dónde están las curvas, ¿no? Y todo con riesgo de quedarse sin agua. En el 2025 parece que todo fuera maravilloso porque generan las captaciones de ríos orientales en su segunda etapa, se suman 1.200 litros por segundo y aún así estaríamos sin capacidad de abastecer el escenario de crecimiento alto. ¿Qué significa eso? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Mm? ¿Qué me dices, Mabel Naved? Que, o sea, igual no es suficiente en un escenario bien crítico el crecimiento de la población. Entonces, ¿qué necesitaríamos hacer de ley o de ley? Reducir las pérdidas que no se contabilizan, creo que es bastante importante para que no, porque es, como decía, un rango bastante grande, un porcentaje bastante grande que no se contabiliza. Si se tendría en cuenta, se podría adaptar mejor y cubrir más las necesidades, creo. Exacto, nosotros tenemos que, en esencia, ajustar la dotación sea como sea, reduciendo el índice de agua no contabilizada, generando campañas para reducción de consumo de agua o simplemente tratando de educar a la población desde jóvenes para que empiecen a entender que el agua no es un recurso ilimitado. Entonces aquí está clarísimo. Si nos falla este proyecto, ya estamos 2021, todavía vamos en veremos,
¿Qué va a pasar? Crítico, totalmente crítico. Y finalmente, en el 2030 se espera sumar una otra tercera etapa de los ríos orientales, en donde se suman 1.500 litros por habitante, que en esencia, todo maravilloso nuevamente. Acá ya no tanto, ¿no? Pero vemos que es crítico. Si nosotros no ingresamos estos caudales gigantescos, la ciudad puede tener problemas de abastecimiento de agua más o menos en 10 años. Es importante analizar este dato. Miren los caudales, ¿no? Un, es 1.527 litros por segundo, es una locura. Teniendo en cuenta los caudales ecológicos, vamos a ver que son valores bastante más complicados. Entonces, ¿sí está claro este gráfico? ¿Qué me dice? Sí, Pues tengan en cuenta toda la inversión en agua que se tiene que hacer. Y a esto le sumamos plantas de tratamiento y sistemas de conducción y el nuevo crecimiento de las redes. La inversión es súper alta. Entonces, a tenerlo en cuenta, ¿sí? La ciudad de Quito tampoco tiene demasiada facilidad de toma de agua. Y si ustedes ven, se esperaría que en el 2020 nosotros estemos consumiendo entre 10.500 a 11.500 litros por segundo. Es un montón, ¿no? Estamos hablando de, en promedio, 11 metros cúbicos por segundo. O sea, prácticamente le estamos secando a un río pequeño todo el tiempo. Miren la proyección para el 2030. Vamos a estar sobre los 12.000 litros por segundo, o sea, sobre los 12 metros cúbicos por segundo. La expectativa del 2040, llegar alrededor de 13.000 litros por segundo. Es bastante. Entonces, sí está claro cómo nosotros, aunque tengamos mucha agua, ya desde cierto punto de vista no es que tenemos tanta disponibilidad como para decir que no nos importe el cuidado del agua, que no nos importe tener fugas, que la empresa de agua se demore 2, 3 meses en producir una fuga. Entonces, todo eso son factores súper influyentes dentro de los análisis que nosotros debemos hacer. ¿Hay alguien alguna duda? Un par de minutos antes de continuar.
Listo, continuamos, ¿me sigue? Sí, Bueno, vamos a continuar con lo que es el siguiente tema, que ya corresponde a lo que son captaciones de agua. En esencia, las captaciones son estructuras en las cuales nosotros reunimos o recolectamos agua para una finalidad específica. Entonces, ¿qué tipo de captaciones conocen ustedes eh, enfocadas a lo que sería nuestra materia, ¿no? Para proveer agua potable. las de ríos o de laguna. En ríos o lagunas, ¿cómo se generarían captaciones en ríos o lagunas? Ríos no sería con embalses. Con embalses, sí, se puede hacer un embalse como al momento de hacer una multipropósito. En esencia, yo hago un embalse y ¿cómo genero la captación? Con las rejillas de captación. Puede ser con rejillas de captación, pueden ser rejillas laterales, en algunos casos. Ya no hablaríamos de un embalse propiamente dicho, ¿no? Una rejilla lateral, si recuerdan, necesitaba un subvertedero, que no es una presa propiamente dicho, y lo mismo una rejilla de fondo. Y en el caso ya específico de una multipropósito, o sea, una presa que normalmente se le llama multipropósito porque tiene más de una finalidad, especialmente por el hecho de que es una inversión bastante alta. ¿Cómo se generaría la captación de agua desde ahí? ¿Qué me dice? ¿Qué crees, Brian Ray? Vi que no escuché la última parte. ¿Cómo crees que se genere la captación en ese caso? Las de la rejilla de fondo o En lateral. una No presa. escuché. Generas una presa, ¿cómo generas una captación para una presa? Era de acuerdo a las crecidas que se tiene y lo que se almacena en el embalse. Pero ¿cómo te llevas del agua? Por medio del bombeo, Inge, y de ahí para una red de distribución. Bueno, Sería. bombeo no sería muy lógico, ¿no? La idea sería tomar agua directamente sin gastar en las bombas, por el equipo de bombeo se vuelve carísimo. Pues en esencia, si yo tengo una presa y aquí tengo mi nivel del agua, lo que yo normalmente tengo es una toma directa de agua mediante un conducto a presión. Y este conducto es el que nos va a llevar el agua hacia nuestra planta de tratamiento o nuestro tanque de almacenamiento. ¿Sí? Entonces eso se conoce como una toma directa. Toma directa puede estar aquí mismo en la presa o puede estar aquí lateralmente colocada. En esencia es un conducto con una rejilla de donde nosotros nos llevamos el agua. Eso es lo que corresponde a la captación, ¿sí? Entonces imagínense, si nosotros colocamos un sistema de bombeo, significa que la presa está más abajo que la ciudad, digamos, la ciudad está por aquí, aguas arriba. Entonces nos tocaría colocar aquí un sistema de bombeo y eso sí no tendría lógica. Sería demasiado caro generar todo esto. Entonces siempre recuerden, nosotros buscamos generar lo que es la distribución de los sistemas a gravedad. ¿Está claro? Ahora, ¿qué otro tipo de captaciones nosotros tendríamos? ¿Qué me dice? ¿Qué me dices, Carlos Medina?
También se puede hacer captaciones de manantiales o aguas subterráneas. Una captación de agua Perfecto. subterránea. Nosotros de manantiales o aguas subterráneas podemos generar captaciones. En esas sí vamos a necesitar siempre un sistema de bombeo para poder extraer el agua en las cantidades necesarias y poder distribuirla. Y ahí, por otro lado, hay otras captaciones, como por ejemplo las captaciones de agua lluvia, las captaciones y en los páramos que se generan para la neblina. Nosotros podemos generar captaciones mediante un sistema de mallado también. No generan caudales importantes, pero en ciertas zonas pueden generar un volumen de agua durante un periodo de tiempo que sí sirva para proveer o abastecer de agua a poblaciones muy pequeñas. En esencia, esas serían las principales formas de captar agua, de las cuales ustedes ya han revisado lo que es las captaciones convencionales de rejilla lateral, también las captaciones de rejilla de fondo. Eso se lo vio en hidráulica aplicada. Entonces, en esta materia nosotros vamos a ver cómo se generan las captaciones por toma directa y las captaciones de agua subterránea. Entonces, nos dice que por captación nosotros entendemos al punto o varios puntos de origen, o sea, de toma de agua para un abastecimiento y todas las obras que nosotros necesitamos realizar para esta finalidad. La captación controla o contribuye, más bien dicho, a lo que son las inundaciones y los desbordes. ¿Por qué? Porque las captaciones en muchos casos tienen una obra de salida, la cual puede tener o puede estar conectada a una forma de desfogue para controlar las crecidas. Entonces, normalmente puede darse ese caso especialmente cuando nosotros queremos proteger a las obras aledañas de la captación. Y especialmente también cuando manejamos embalses, nosotros podemos generar un volumen suficiente como para captar grandes cantidades del agua en caso de que nosotros tengamos posibilidad de inundación. De ahí nos dice que es una forma fácil y rápida para utilizar el agua mediante bombas o gravedad. La verdad, en la mayoría de casos buscamos gravedad. Las bombas, ya cuando realmente no podamos utilizar la gravedad, y también para captaciones subterráneas. También nos dice que debemos analizar la calidad del agua, que sea limpia y fresca. Esto va de la mano con la fuente que nosotros ya teníamos analizada. Y buscamos que se necesite tratamientos básicos adicionales, que no necesitemos generar tratamientos demasiado elaborados porque se vuelve muy caro y esto a veces limita que se pueda llevar a cabo un proyecto. Entonces, nosotros vamos a definir las características y tamaños de las estructuras dependiendo de cuánta agua nosotros vamos a necesitar. Entonces, dentro de esto se define como captaciones muy pequeñas, las que son menores a 100 litros por segundo, pequeñas, las que son menores a 1 metro cúbico por segundo, medianas, las que están entre 1 y 3 metros cúbicos por segundo, y grandes, las que tienen más de 3 metros cúbicos por segundo. Es lo que les decía, ¿no? Quito, en esencia, lo que estaba proponiendo dentro de su plan maestro para lo que es proveer servicio de agua a la ciudad, necesita generar al menos 3 o 4 captaciones medianas, que es bastante, ¿no? Hablando que unas eran de 1500, de 1300, 1200 litros por segundo. Y nuevamente les pongo aquí la tablita que nos habla de los caudales necesarios para un sistema. Entonces, acá estaríamos hablando de la captación. Cuando son aguas superficiales, diseñamos con el caudal máximo diario más del 20%,
Y en aguas subterráneas el máximo diario más un 5%. Entonces, si ven cómo se va conjugando todo lo que necesitamos. Ahora, hablando primero de captaciones superficiales, nosotros vamos a decir que es la que utiliza el agua de ríos, lagos, embalses, lagunas, cualquier tipo de estructura que nosotros vayamos a colocar a nivel del terreno y mediante la cual nosotros vamos a obtener el agua de la fuente analizada. Tenemos posibilidades, como estábamos hablando, de sistemas por gravedad, cuando nosotros tenemos la fuente por encima del lugar o donde va a estar emplazado el espacio para distribución de agua, y un sistema de bombeo cuando nosotros estamos debajo del nivel donde se encuentran los usuarios, o también donde nosotros estamos en zonas que debido a su topografía, a sus características específicas o a la disponibilidad del recurso, nosotros estamos en niveles similares o más bajos que el punto donde nosotros vamos a entregar el flujo. Ten en cuenta que va a haber pérdidas, entonces cuando tenemos una topografía muy plana, también se puede volver un problema. Hay que tener en cuenta, es uno de los factores importantes, que las aguas subterráneas, superficiales, perdón, pueden estar contaminadas hasta cierto grado. Nosotros debemos generar un sistema en el cual nosotros podamos identificar qué sucede con la calidad del agua y nosotros poder tener en cuenta qué tratamientos vamos a proponer para el sistema en función de las características físicas, químicas y microbiológicas. Entonces, en esencia, si no generamos una evaluación constante o continua acerca de la calidad del agua, el riesgo que vamos a tener es bastante alto. Entonces, yo les digo, en teoría debería hacerse muy seguido estas pruebas de calidad del agua, pero no se las hacen, entonces hay que tener mucho cuidado en función de que no varíe la calidad del agua en la fuente, porque si mantenemos el mismo tratamiento, eso significa que no va a ser suficiente para poder generar un resultado o un producto de buena calidad. Entonces, ¿qué debemos hacer para definir una captación? Identificar los puntos de contaminación. Esto es importante porque ya pueden ser industrias, pueden ser asentamientos, pueden ser descargas ilegales de aguas servidas. Entonces, si nosotros encontramos, por ejemplo, que una comunidad generó un punto de descarga de aguas servidas justo antes de nuestra captación de agua que va a servir para agua potable, nosotros debemos tomar acción y asegurarnos de que se monitoree la calidad del agua en la fuente para evitar que nosotros estemos captando agua de menor calidad. Debemos, por otro lado, considerar las medidas de prevención de riesgos, buscando siempre evitar la contaminación, desde el diseño del sistema, cuando tenemos el flujo desde la captación hasta la operación. Es muy bonito, pero realmente en nuestro medio se ha vuelto difícil. Nosotros no cumplimos bien eso. Normalmente las captaciones van a presentar costos bastante altos de lo que es mantenimiento, entonces hay que considerarlos dentro de su flujo de caja y el análisis financiero. Nosotros sabemos que la cantidad y calidad de las aguas va a depender de las variaciones de flujo, las variaciones de caudal y el periodo del año. No es lo mismo una época de lluvias que una época de estiaje. Y en esencia la época de lluvias puede conllevar a que debido al arrastre que se genera, los contaminantes sean considerablemente mayores que en la época de estiaje. Entonces hay que tener muy en cuenta estas situaciones porque de repente, como les digo, podríamos estar involucrados en un punto en el que estemos dando agua de mala calidad.
Necesitamos siempre operadores con conocimiento práctico. Estos operadores tienen que generar lo que es cualquier movimiento de válvulas, apertura y cierre de compuertas, identificar si es que el agua está viniendo más turbia, o si tiene un color diferente, o si tiene olores muy fuertes. Pues todo eso tiene que hacer el operador y para eso tiene que haber tenido una experiencia dentro del ámbito, de tal manera que tenga la capacidad de controlar y en algunos casos bloquear el funcionamiento de la planta, especialmente cuando considera que tenemos agua de no tan buena calidad. Entonces es muy importante que nosotros seleccionemos un buen operador. Pues en esencia, como hablábamos, entre las opciones tendríamos una captación de río, que es una captación superficial. Tendríamos una toma lateral. La toma lateral es la que ya hemos visto, ¿no es cierto? Una rejilla. Tendríamos captaciones de manantiales como otra opción. Un manantial es un afloramiento de agua debido a un pozo artesiano confinado. Entonces aquí tenemos una forma de captar el agua de un manantial. Se ha generado una especie de cisterna pequeña con conductos para permitir el flujo del agua y aquí se generaría la captación del agua hacia nuestra zona de utilización de la misma. Aquí tenemos otra opción que es bastante interesante, que es la torre toma, en donde la torre toma lo que hace es, mediante unas aberturas, permitir el ingreso del agua a su parte interior cuando el nivel de agua en el río sube de cierto nivel específico. Entonces, conforme va subiendo, ingresa más agua a nuestra torre toma. ¿Cuál es el problema? Que en épocas de estiaje puede que el río no tenga suficiente caudal y capaz que nosotros, si no tenemos un buen análisis, podríamos obtener que la torre toma no va a funcionar 100%. Entonces es bastante importante considerar todos los factores que se involucran para poder nosotros seleccionar cuál creemos que va a ser la mejor opción dentro de un proyecto. Entonces, como captaciones superficiales, debemos considerar en su localización, por ejemplo, que el caudal del río debería ser considerablemente más alto que el caudal de diseño. Esto por tener seguridad, por respetar caudales ecológicos, por tener un buen manejo del recurso hídrico. Tenemos que verificar la profundidad del río y compararla con un mínimo que nosotros debemos haber establecido. Definir un cauce estable y que las orillas tengan un flujo firme en donde se proteja y que se evite la generación de derrumbes. Hay que identificar que la carga suficiente no sea suficiente para poder mover el agua hasta el sitio de las bombas, en los casos que se necesita el sistema de bombeo. Nosotros debemos colocar o emplazar de manera bien premeditada donde irían nuestras casetas de bombeo en el caso de necesitarlas. Y hay que considerar que si nosotros tenemos una captación lateral, hay que tener en cuenta la posibilidad de ingreso de sedimentos. Los ingresos de sedimentos generan taponamientos, generan colapsos, generan el requerimiento de un mantenimiento constante para mantener la plataforma totalmente libre de sedimentos. Entonces nosotros nos dice que para evitar problemas con lo que sería el flujo excesivo de agua con sedimentos, nosotros debemos tomar medidas correctivas. Podemos hacer, por ejemplo, podríamos hacer un sistema de presas de mampostería en las cuales nosotros nos sirvan como un control de sedimentos, por ejemplo. Eso es interesante porque nosotros podemos colocar pequeñas presas a lo largo del río que van a ir acarreando los sedimentos, van a ir almacenando los sedimentos y de esa forma evitamos que una gran cantidad de arena o de sedimentos ingresen a lo que es ya el punto de nuestra captación y también tener en cuenta que estos cambios en lo que es la cantidad de sedimentos dentro del flujo pueden significar también un problema para la planta de tratamiento. Entonces, por ejemplo, no es una planta de tratamiento, pero sí es un sistema que utiliza agua, lo que pasa en la central de San Francisco.
ellos nos dicen que las turbinas que tiene la central de San Francisco están diseñadas para funcionar hasta con 3 o 4 mil partes por millón de sedimentos, que en esencia es un agua bastante turbia, pero en casos extremos ellos han llegado a trabajar hasta con 10.000 partes por millón de lo que es sólidos flotantes, en material flotante en los sistemas de agua. ¿Qué sucede en esos casos? Ahí necesitamos del operador con buen criterio, de tal manera que el operador nos diga, bueno, hay posibilidad de contaminación, hay posibilidad de que no funcione adecuadamente la planta de tratamiento debido a la gran cantidad de material sedimentario que estaría llegando, y en ese caso específico nosotros podríamos evaluar, generar una obra adicional o tomar decisiones en ese punto. Entonces, cuando hablamos de ríos y manantiales, se dice que en los manantiales y en las quebradas nosotros podemos usar una pequeña presa que se llama tomadique, la cual va a tener un drenaje, un rebose y va a llegar a una bocatoma, en donde nosotros buscamos deshacernos de lo que son los sedimentos. Después nos dice que se puede captar agua del río con estructuras que van a ser localizadas o emplazadas en excavaciones perpendiculares a las riberas del río. Por otro lado, que cuando la corriente es muy grande se puede utilizar los torretomas que ya vimos en esa imagen, que son una especie de torres que tienen orificios y esos orificios van captando el agua. También podríamos tener las tomas sumergidas, en donde, ¿qué tienen ustedes entendido por una toma sumergida? ¿Qué me dices? Inti Guayas. Sí, ¿Qué me dices? se me corta el internet y está dentro de repetir. Reprendamos las cámaras porque me late que algunos no están parando mucha bola. ¿Qué problemas podríamos encontrar nosotros con lo que son las torretomas o tomas sumergidas? ¿Y qué entendemos nosotros por una toma sumergida? Y se podría ver taponamientos de las rejillas sumergidas, por ejemplo. ¿Puede haber taponamiento de las rejillas? Sí, eso puede suceder casi en cualquiera de las captaciones. ¿Qué entiendes tú por una toma sumergida? Si te dicen, analiza una toma sumergida para captar agua de este río, ¿qué pensarías tú? Que la toma se da al nivel del suelo prácticamente. A nivel del suelo prácticamente. Bastante presencia de sedimentos. Puede haber bastante presencia de sedimentos y uno de los principales problemas que va a haber en captaciones de ríos es que nosotros vamos a tener una cantidad bastante importante de sedimentos. Entonces tenemos que ver bien cómo se los maneja. Si recuerdan ustedes en las tomas laterales, valía la pena poner la toma lateral en la orilla externa del río de tal manera que no tengamos mucha posibilidad de que se empiecen a sentar los mismos, los sedimentos. Pero en esencia me dice Inti, una toma sumergida es una toma que está al nivel del suelo, es lo que te entendí. ¿No? Y en las partes laterales, por ejemplo, cuando se hace en las presas, ahí generalmente son las partes laterales. No te entiendo, la verdad, ¿cómo? Explícame mejor. En las partes laterales, pues creo que se realizan canales y en las partes laterales de los canales se toma.
Se realizan canales en las partes laterales del río. Sí, ahí en las partes laterales es la toma de agua sumergida. O sea, realmente puede ser un canal, puede ser un conducto. Deben recordarlo, más bien dicho, de hidráulica aplicada, pero ahí teníamos, por ejemplo, estábamos con la rejilla, con la transición, con el desripeador, el desarenador, el canal de conducción. Esos son los elementos, pero no te entiendo como que se harían canales. Si te digo, hagamos una toma sumergida, ¿qué harías tú? Podría ser como un desnivel ahí para que el agua caiga. Gravedad. Un desnivel en donde. En la superficie del suelo, prácticamente. Un desnivel en la superficie del suelo, o sea, este es el río. Esta es la superficie, ¿no? Harías un desnivel en la superficie del suelo, algo así. No, y en el fondo creo que. En el fondo hago un canal. Pues ahí se le pondría la rejilla en el lateral o en el fondo. Más o menos. Habría que ver, pero una toma sumergida es cualquier toma que está bajo el nivel del agua. Normalmente la opción más común es colocar un conducto con una rejilla para que ingrese el agua. Realmente hacer un canal aquí podría ser bastante caro. Lo que sí se puede hacer es un ingreso, como una especie de alcantarillado en donde nosotros llegamos a una torre, donde esta torre nos va a permitir que ingrese el flujo de agua y después salga de la mesa. Eso también sería una opción de toma directa. Entonces yo necesito que ustedes tengan en cuenta que ya están en octavo, ¿no? Y ya pueden analizar, pueden tener criterios bien forjados acerca de qué harían en el caso de que les pidan hacer algo. Pues la idea es que ustedes se vayan entrenando para eso, porque después salen y en muchos casos tienen vacíos importantes acerca de lo que son criterios. Y obviamente empiezan a trabajar, van a una obra y van a ver que realmente les dicen, hagamos una captación. Ustedes tienen que estar ya en la capacidad de poder generar una respuesta coherente en la cual ustedes demuestren que tienen la capacidad de analizar el sistema. Entonces es bastante importante esto. Créanme que pasa un montón que a veces no pueden respaldar sus ideas o no pueden presentar un criterio y eso les juega en contra. Entonces por eso vale la pena que nosotros vayamos imaginándonos, analizando las distintas posibilidades que se presentan en las obras hidráulicas. De ahí nos dice que cuando nosotros tenemos una estación de bombeo para la captación, nosotros debemos buscar que la estación de bombeo se coloque en un tramo recto del cauce del río, donde nosotros tengamos bastante estabilidad para proteger al sistema de riesgos de inundación. En esencia, analicemos para un sistema de bombeo no tenerlo en zonas donde tengamos posibilidad de crecidas, donde tengamos posibilidad de derrumbes, tengamos posibilidad de acarreo en grandes cantidades de sedimento. Y de ahí, cuando nosotros hablamos de arroyos, ríos y canales, nosotros tenemos las obras de toma, que son las que hemos visto, ¿no es cierto? Las tomas laterales, las tomas de rejilla de fondo. Entonces, en esencia, nosotros debemos generar un estudio hidrológico con el cual nosotros podamos justificar los caudales que se pueden utilizar en el río o en el arroyo.
Normalmente ahora nosotros necesitamos la aprobación de Senagua, ARCA, ahora ARCA, perdón, ahora Ministerio de Ambiente. Y en esencia debemos siempre analizar qué cantidad de caudales se manejan en el sistema. Hay que hacer el estudio hidrológico completo, incluyendo pluviometría, aforos de caudales, hay que ver dónde se mide y mediante qué forma de medida. Determinación de coeficientes de escorrentía en la zona, ver que no existan coeficientes muy altos, porque eso significa un acarreo de partículas bastante grande. Cómo se genera la regulación del río. ¿Qué garantías y qué otros estudios ustedes creen que son necesarios en este análisis? De ahí, necesitamos hacer un estudio completo acerca de las captaciones, en donde nosotros podemos garantizar la explotación en las que son máximas avenidas, que sería el caudal máximo, caudales de estiaje, cuando nosotros tenemos un caudal muy limitado respecto a nuestro consumo, la posibilidad de erosión, sedimentación, el ingreso de cuerpos extraños, la facilidad de explotación, dónde y cómo voy a explotar mi recurso, y obviamente la limpieza. Entonces, en esencia, nosotros debemos considerar un montón de factores al momento de analizar una captación. Tenemos que garantizar también el acceso, cómo se va a acceder. Tenemos que ver que haya vías de comunicación, porque si no tienen vías de comunicación, nosotros podríamos sufrir de que el sistema se vuelva demasiado caro. Hacer una inversión vial puede ser carísimo. ¿Dónde se va a generar el desagüe? Tengo una quebrada cerca y tengo un punto de desfogue, me toca hacer un canal de conducción del agua hacia el punto de desfogue. Todo eso tiene que estar analizado. ¿Qué suministro se va a garantizar? O sea, ¿cuánta agua esperamos producir y entregar? ¿Qué cantidad de agua, de electricidad vamos a necesitar nosotros? Etcétera. Entonces, como tipos de captaciones superficiales, teníamos los azudes vertederos, que lo que generan es un pequeño embalse o una acumulación de agua en donde nosotros podemos generar la captación sin afectar mayoritariamente a lo que es ya el sistema propiamente dicho. Entonces, el azud se aplica cuando tenemos ríos o riachuelos no muy grandes, con alturas no demasiado grandes, y donde nosotros podamos manejar caudales de, yo diría, hasta 5 metros cúbicos por segundo. De ahí tenemos los pozos de infiltración y las galerías de infiltración, que son las que nosotros tenemos ya en los estratos permeables, cerca de las aguas superficiales, que en muchos casos los utilizamos como una forma de poder proveernos o abastecernos de agua. Tomas laterales son las que nosotros ya hemos visto, así que ¿cómo me definirían y qué elementos tienen las tomas laterales y las tomas de rejilla de fondo? ¿Qué me dices, Fabián Viera? O sea, lo que mencionó que el caudal para hacer un azud es de 5 metros por segundo y para que sean tomas laterales, comparando con un azud serían tal vez por ahí la velocidad del... ¿Cómo? Pero a ver, explícame mejor la idea. O sea, hacer una toma directa con rejillas en los lados laterales para que ingrese el agua. Ya, pero en esencia también cuando hacemos una captación de toma lateral, nosotros necesitamos también un azud, ¿no? Sí. Ujú. Por eso.
Y cuando hablamos de una toma con azul, sería una toma directa, que suele ser más simple, más pequeña, pero también suele tener bastantes problemas, que esto ya lo vamos a ver. Entonces, la idea es que ustedes tengan claro cuáles eran las diferencias entre una toma lateral o una captación con rejilla de toma lateral y una captación con rejilla de fondo. ¿Qué me dices? Tal vez la profundidad, ¿Por qué? porque la que es a los laterales debería tener una menor profundidad y la que es en el fondo sería de mayor profundidad para... Más bien al revés. Recuerde que es una materia de ingeniería hidráulica o hidráulica aplicada. Nosotros cuando nos vamos a captar agua de una toma lateral, normalmente trabajamos con mayor profundidad, con azudes más altos, que cuando trabajamos en una captación de rejilla de fondo. En la rejilla de fondo tenemos normalmente alturas pequeñitas, especialmente porque son ríos de montaña. Y los ríos de montaña no tienen altura muy grande y la ventaja es que no tienen sedimentos en grandes cantidades. Y es una de las premisas para poder utilizar una toma de fondo, que nosotros tengamos un sistema en donde no haya demasiados sedimentos. Por eso no se puede poner una toma de fondo en una parte media o baja del río, o sea, ya cerca del punto de descarga, porque en esos casos tenemos un acarreo de sedimentos súper grande y este acarreo de sedimentos súper grande va a ser muy difícil que nosotros lo contengamos. Entonces, por eso la toma de fondo, la de rejilla de fondo, tiene una altura mucho más pequeñita. Son azules de 1 metro, 1,50 metros, mientras que en tomas laterales hablamos de 2, 3, 4 metros. Es importante que nosotros analicemos bien todas las características de cada sistema. Y recuerden que esas tomas ya era materia de sexto nivel. ¿Estamos claros? ¿Qué me dicen? ¿Alguna pregunta? ¿Qué me dicen? También Aguirre, ¿todo claro? Sí. Sí. Bien. Entonces, para terminar con esto, nosotros manejamos también lo que son las captaciones sumergidas, que en esencia son captaciones que tienen una especie de tubos perforados o tienen unos tubos con rejilla, en donde la rejilla o las perforaciones evita el ingreso de sedimentos de gran tamaño en nuestro sistema y se le van colocando al fondo. Entonces lo que sucede es que el agua empieza a ingresar por estos orificios o por la rejilla y es transportada hacia la zona donde vamos a tener. Normalmente en esos casos se usan sistemas de bombeo, pero ya depende del caso específico. Entonces con esto ya nosotros podemos entrar a lo que es el análisis de las captaciones superficiales con toma directa, que es lo que estábamos conversando en un principio. Entonces recuerden ya la toma de lo que es rejilla lateral, ya lo tienen claro, lo que es rejilla de fondo también, y de ahí nos faltaría el análisis de lo que es la toma directa, que es un sistema bastante más simple, y luego continuaremos con lo que son captaciones de agua subterráneas, las cuales necesitan obligatoriamente un sistema de bombeo y ciertas consideraciones especiales que nosotros debemos manejar. Entonces, ¿hasta ahí alguien alguna duda? Si no hay dudas, vamos a quedar ahí por hoy. Cualquier cosa, si alguien tiene dudas acerca del examen, puede buscarme y conversamos. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, nos veríamos con ustedes el día viernes para el examen. Por favor, ustedes tienen el examen a las 7 y el examen probablemente va a empezar alrededor de las 7:20 y ya les confirmo la hora. Va a ser en parejas y empezamos con ustedes con la parte práctica y luego la parte teórica. Ya es.
Entonces vamos a quedar ahí por hoy. Un buen día a todos. Inge, una pregunta. ¿Sí? Lo del foro que me dijo el otro día, no hay ningún foro. ¿No está en el foro? No, no hay ningún foro en el aula. La unidad 2 ya les reviso y te pongo un mensajito, por favor. Ya listo. Ya, gracias, Inge, hasta luego.